¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a este programa de A Solas con, ya sabéis, el programa que estoy llevando a cabo durante al menos este año, 2023, para poder charlar tranquilamente con diferentes eurodiputados, eurodiputadas. Tuvimos al principio al portavoz del Parlamento Europeo y hoy tenemos a Idoia Villanueva de Podemos. ¿Qué tal, Idoia? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí compartiendo este rato contigo. Muchas gracias de verdad, porque además me han dicho que tienes hoy un día complicado, o sea, que agradezco que hagas un huequito en la agenda. De los que nos gustan en el Parlamento Europeo, de los que nos viene a visitar bastante gente y colectivos sociales de Canarias para denunciar pues, precisamente un proyecto que se está haciendo en la costa de Tenerife, ¿no? De grandes inversiones para hoteles de lujo y demás contra el territorio que ahora mismo es una de las prioridades europeas que también tenemos que cuidar, ¿no? La biodiversidad y demás, así que un día interesante, sí. Eso te iba a preguntar, porque claro, hay al final, digamos, como 4 semanas, ¿no? En el mes de un eurodiputado, que es a lo mejor el del plenario, comisiones, delegaciones y la típica semana verde, que la gente piensa que es para no trabajar. No sé si alguno lo hará, la verdad, ahora también hablaremos de la carga de trabajo, pero bueno, que al final volvéis un poco a casa para trabajar de manera local diferentes temas. Eso es, esa es la idea, ¿no? Bueno, yo llevo la responsabilidad internacional, ¿no? Tanto en mi partido como aquí en el Parlamento Europeo coordino el grupo de la izquierda en relaciones internacionales. Por tanto, a mí me toca mucho viajar internacionalmente, no solo... Más aún. Eso es, más aún, más de lo habitual, ¿no? Entre tu territorio y Bruselas, pues nosotros intentamos cubrir también pues, esa labor internacional. Por tanto, la Semana Verde muchas veces es o ir a casa, a España, y estar por los territorios y ver problemáticas que se pueden llevar a Europa para resolver, etcétera. O en mi caso hago muchos viajes internacionales también, pues porque tanto mi trabajo como responsabilidad dentro de Podemos como en la comisión dentro del Parlamento Europeo, pues llevo temas internacionales, ¿no? ¿Y cómo llevas el tema de los viajes? Porque yo sé que los eurodiputados, la mayoría de... Bueno, yo creo que siempre, o sea, la mayoría no, yo creo que absolutamente todos siempre me han dicho que no sé si lo que más les carga, porque eso sí a algunos y a otros no, pero lo que más tiene en la agenda es viaja a tal sitio, ahora vuelve a tal sitio, otro tren para allá, otro avión. ¿Tú cómo llevas el tema de los viajes? ¿Bien, mal, te cargan, te mola? Mira, yo antes de meterme en esta aventura política también tenía una responsabilidad en mi trabajo anterior que viajaba mucho, ¿no? Y por eso en parte estoy acostumbrada. Pero es verdad que se idealiza muchísimo, ¿no? O sea, yo siempre digo, estoy súper agradecida porque tengo la oportunidad de hacerlo, se aprende un montón, a mí me encanta viajar, me encanta conocer lugares diferentes, ¿no? Pero es verdad que se idealiza mucho y que a nosotros lo que nos toca es, cuando haces un viaje, es aterrizas y enseguida ya tienes una agenda súper apretada, luego vuelves y hay muchos de esos días que alguna vez nos habrá pasado a todos, ¿no? Que de repente te despiertas en la cama y dices, Dios, ¿dónde estoy? ¿No? Ya recompone el lugar, ¿no? Que ya no me acuerdo muy bien dónde estoy. Y es verdad que es cansado. Es cansado y sobre todo hay una cosa que es complicada cuando la sostienes en el tiempo, que es muy difícil. Todo el mundo te dice, ¿cómo tienes estas semanas? O ¿cómo te organizas y tal? Y es como, es que cada semana es diferente, ¿no? No tienes un patrón y eso es muy chulo, está guay, pero al mismo tiempo también te dificulta pues, tener un orden en la comida, te dificulta decir, bueno, pues voy a hacer este ejercicio periódicamente y demás, ¿no? Te dificulta tener esa, ¿no? Pues esa periodicidad en cualquier tipo de actividad. Esto me recuerda, yo cuando era pequeño, mi padre es médico, bueno, está jubilado por suerte, y ya puede descansar, pero cuando era médico tenía congresos internacionales o nacionales y viajaba a diferentes sitios, y claro, como crío tú dices, ¡buah, qué chulo que estás viajando un montón! Y cuántas ciudades puedes conocer, te vas a diferentes países, Dinamarca, Alemania, Países Bajos... Pero al final era ese tipo de viajes que llegamos con una agenda, según aterrizas te vas al hotel y ya tienes la típica comida pre-evento, luego el evento, te vas a dormir y al mañana siguiente avión y te has vuelto y no has visto nada de la ciudad. Sí. Al final has viajado un montón pero no has visto nada. Sí. Y yo me prometí de pequeño que cuando fuera mayor, y creo que ya llega ese momento, intentaré que no fuera así. Pero es verdad que al final es complicado, porque claro, viajas y lo que dices tú, tienes una agenda cerrada. Es complicado, sí, porque intentas aprovechar al máximo el tiempo y el viaje, aunque también aprovechar es conocer la ciudad y demás, ¿no? Ese espacio también sería importante guardarlo siempre, aunque siempre apretas mucho. Pero también es verdad que no dejas de tener la agenda de aquí, que eso es también lo más complejo, ¿no? Que no parece que te vas a un sitio y que tienes la agenda solo de allí. No, siguen existiendo comisiones, siguen existiendo negociaciones de dosieres, siguen ocurriendo cosas en España que tienes que interactuar, ¿no? Por lo tanto, es como que duplicas esas semanas de viaje también la actividad.
Yo con los equipos bueno, pues que hay muchos que les gusta viajar y que quieren y demás, siempre que van a algún viaje luego vuelven y hacen, uff, ¿qué tal? No sé qué, estoy muy cansado la semana siguiente y es como, pues mirar, ¿no? Lo que es todos los días estar, ¿no? Pero como digo, bueno, bienvenido sea ese cansancio, porque yo sí creo que en este caso somos muy privilegiados de tener la oportunidad ¿no? de hacerlo y de aprender tanto y demás. Y el tema de la convivencia entre, digamos, tu gente de España, tu gente de Bruselas, ¿cómo lo llevas? O sea, los meses, ¿tú al final estás aquí 3 semanas, 2, 1 o cómo lo manejas eso? Bueno, nosotros, supongo la gente sabrá, ¿no? Tenemos equipos en España, equipos en Europa. En Bruselas, nosotros hacemos siempre todos los lunes reunión, todo el equipo junto, ¿no? Vale. Cuando empezamos la semana hacemos reunión todo el equipo junto. Intentamos que sea muy ejecutiva, pero se nos suele alargar siempre, pues, bueno, mínimo 1 hora, pero a veces 1 hora y media o 2 horas, ¿no? Y ahí lo que ocurre mucho, te das cuenta, es que al final cada uno va desconectando de su parte, ¿no? Que es como todo el mundo, es como cómo se enrollan los demás, pero hay tantas cosas que gestionar, ¿no? De las cosas que pasan en el territorio, en una comisión, un dossier concreto, la agenda, el tema de comunicación y demás. Al final llevas mucha diversidad de temas y por eso es tan importante pues bueno, tener buenos equipos, ¿no? Yo digo que al final nosotros no somos más que un frontend muy determinado, pero quien de verdad saca adelante todo el trabajo en el día a día son los equipos, ¿no? Y yo estoy súper orgullosa de tener el mejor, la verdad. Estoy muy contenta con ellos. Y volviendo al tema de los viajes, es que me resulta un tema muy curioso, la verdad, porque al final es que, como estamos diciendo, es un tema que tenéis siempre en la agenda cada semana prácticamente. ¿Hay alguno que tú tengas en la memoria de decir, buah, este viaje moló mucho por el motivo que sea? Ya fuera por la reunión, el tema que trabajasteis o porque era un país que tenía ganas de visitar. Bueno, pues mira, no hace mucho fuimos a Senegal y para mí fue un viaje súper chulo y súper emotivo porque tuve la oportunidad de ir con Serín Mabe, que es un diputado en la Asamblea de Madrid, un compañero que vino en patera a España, ¿no? Pues porque como tanta gente no encontraba oportunidades en su país y bueno, pues se decidió emprender, ¿no? El alto riesgo de ese viaje para venir a España, ¿no? Y empezó a participar en Podemos y hoy es diputado en la Asamblea de Madrid. Y fui con él de viaje a Senegal precisamente porque teníamos que revisar los acuerdos de la Unión Europea con Senegal respecto a la pesca, ¿no? Y entonces fuimos a su pueblo y es súper conocido allí, imagínate, es casi un mito, ¿no? Una persona que se fue en patera, que hoy es diputado, también que genera muchas expectativas allá sobre la gente, pero sobre todo para ver bueno, pues cómo estaban sus compañeros, los pescadores, las dificultades que tenían y cómo los acuerdos con la Unión Europea a veces los vendemos como que son buenos para el país también, ¿no? Desarrollo, pero sin embargo en este caso como estaba haciendo que nosotros seamos capaces como europeos de ir allá y tener pescado, tener bacalao, y eso está destruyendo el tejido de pescadores pequeños que cada vez se tienen que ir más lejos, arriesgar más la vida, con embarcaciones más pequeñas, que ya no tienen pescaditos pequeños con los que hacen harinas y las mujeres no pueden hacer ese tipo de trabajo y al final estamos generando un caldo de cultivo de esa gente tenga que buscarse la vida y salir, ¿no? Porque muchas de nuestras políticas no permiten desarrollarse en el país. Fue un viaje súper bonito por conocer el lugar y Dakar, que es precioso, y luego muy emotivo porque es regresar, ¿no? Al lado de una mano que es un diputado que es una persona increíble y maravillosa y bueno, y ver allí, ¿no? Con la gente con la que ha estado tanto tiempo pescando, con las madres, con los pescadores y bueno, cómo te cuentan, cómo viven la realidad de esos acuerdos, ¿no? Y al final volver aquí y poder trabajarlo con la comisión y demás fue un viaje muy chulo, la verdad. Ya. Me recordaba un poco lo que comentabas, no recuerdo muy bien los detalles, así que no me voy a tirar el triple, pero sí que hace poco, hace como una semana o dos, vi una noticia de cuántos millones de residuos electrónicos Europa en general estaba mandando a otros países. Claro, qué bien, ¿no? Que los países europeos están limpiándose, ahora está mucho más sostenible, hay menos residuos, ya, pero estás cargándolo en otros países. Esto suele pasar con muchos temas, la verdad, no solo pesca o residuos. Sí, es brutal, ¿no? A mí siempre me gusta hablar mucho cuando hablamos y que ahora está muy encima de la mesa, cómo gestionamos el derecho a migrar, ¿no? Y que siempre hay perspectivas muy diferentes y muy peligrosas que cada vez más están dando dentro de la Unión Europea. A mí me gusta hablar mucho también sobre las causas que siempre se olvidan, es decir, migrar es un derecho, pero ¿por qué están ocurriendo tantas migraciones? ¿Por qué hay tanta gente
gente que se juega la vida en el mar? Pues evidentemente porque hay guerras, hay miseria, pero ¿y qué estamos haciendo nosotros respecto a eso? Y desgraciadamente cuando rascas pues tenemos mucha más responsabilidad de la que parece a priori, ¿no? Y yo creo que siempre que hablamos de esto, de un pacto de migración, de cómo, en qué modo tenemos que acoger a la gente, etcétera, tenemos que hablar también de qué vamos a hacer para que la gente emigre si quiere, no porque tenga que buscar su modo de vida. Y ahí hay muchísimo como europeos que tenemos que hacer en los terceros países, ¿no? Sí, sí, total. La verdad es que es un tema bastante complejo, sobre todo porque decías tú, es que al final hay una interdependencia internacional brutal. Entonces, aunque tú intentes entender la situación de la Unión Europea, no puedes entenderlo aisladamente para entender los flujos migratorios que hay. Eso Entonces, está complicado. Y cada vez más, con el cambio climático, cada vez vamos a tener más situaciones, sí, ¿no? O sea, ya lo estamos viendo en España, que a mí me alucina cómo hay gente que sigue negando, ¿no?, lo del cambio climático en muchos lugares y dices, madre mía, pues mira España, que estamos en abril y esta semana mismo hablan ya de temperaturas que van a llegar casi a los 40 grados, ¿no? La sequía que produce, los riesgos de incendio, cómo vamos a tener que cambiar nuestro modelo productivo porque los agricultores... Ya hay cosechas que no van a poder cosechar porque no han tenido agua suficiente y bueno, pues eso, si ya lo estamos percibiendo en nuestro día a día, hay países que directamente tienen que abandonar las tierras porque ese cambio climático está haciendo que se movilicen, ¿no? Por tanto, es que es una prioridad, pero urgente desde hace mucho tiempo, lo de actuar contra el cambio climático, ¿no? Ahora que sacamos temas así candentes, literalmente este último, de temas de migración, cambio climático... Aquí en el Parlamento Europeo, entiendo que con tus compañeros de partido o de grupo sí que habrá mucha afinidad ideológica en diferentes temas. ¿En algún momento tratas estos temas de manera extendida? No me refiero en plan en un debate o en una comisión. ¿Te cruzas con otros eurodiputados de otros partidos españoles, sobre todo, y habláis de estos temas o no? Simplemente es un hola, adiós y poco más. O sea, ¿tu experiencia cómo es en eso? Sí, yo creo que sí. O sea, evidentemente hay con gente con la que desarrollas por relaciones distintas, ¿no? Más extendidas o menos extendidas. También los viajes hacen mucho porque se dé esa comunicación, ¿no? Más allá del día a día, porque también es verdad que aquí la agenda normalmente, nosotros que nos toca hacer tanto trabajo fuera o no, yo normalmente cuando vengo a Bruselas lo condenso un montón y siempre voy como pum, 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 ¿no? Si veréis la agenda de hoy es como voy a acabar a las 9:30, pero es como salgo de aquí, corro al otro lado y es un poco también como, voy como un muñeco, ¿no? Y es verdad que eso hace que no haya tanto tiempo para encontrarte y tener esas charlas, ¿no? Que más bien te vas viendo y hola, ya ves, pero es verdad que por supuesto pues hay con compañeros eurodiputados que tienes más o menos afinidad y que se dan ese tipo de conversaciones. Y sobre todo, como te digo, en los viajes, ¿no? Yo creo que tanto cuando venimos a Bruselas o cuando viajas, pues tienes mucho más oportunidad de hablar pues más extendido, ¿no? En ese sentido, una duda que tengo. Esto sobre todo voy a explicarlo, porque en mi cabeza está como muy claro, pero que al contexto tengo que darlo. Desde España normalmente hay una visión diferente a la hora de que los grupos voten juntos, bueno, los partidos voten juntos o por separado. En el Parlamento Europeo no pasa. O sea, es bastante frecuente que al final algo que en España sería como, ¿pero cómo está pasando esto? ¿Que Vox, Podemos, PP estén votando juntos por algo? Bueno, pues puede pasar y es bueno, de hecho, porque si no hay un consenso es que no se avanza en nada. Pero eso es verdad que desde la óptica nacional pues es más complicado porque hay muchos temas nacionales, está mucho más crispado, creo yo. Y aquí no ocurre eso. Entonces, teniendo ese contexto, cuando tú entras como diputada en 2019, ¿verdad? Sí. ¿Hay algo a ti que te cambie en ese sentido? Decir, ostras, que aquí hay menos crispación, que aquí al final, eso, te vas de viaje con alguien del PP, de Vox, del PSOE, de Ciudadanos, y bien, que a lo mejor en España no se llevaría tan bien. O sea, ¿ahí te ha cambiado algo la percepción o no? ¿Ya desde el principio supiste que iba a ser así? Bueno, yo la verdad es que antes de ser eurodiputada fui senadora, llevaba política exterior y me tocaba venir bastante a la Unión Europea y de algún refilón ya trabajaba más temas europeos e internacionales, ¿no? Y desde ahí la visión pues se agranda un poquito más. Es obvio que al final cuando tú vienes eurodiputado de un país, normalmente defiendes los intereses de ese país. Evidentemente no estás defendiendo los mismos, estás defendiendo a las multinacionales que suban los salarios mínimos a los trabajadores, ¿no? Pero a nivel europeo siempre es como España tiene posiciones que son mejores o peores, tiene más necesidad de inversión en agricultura o cuidado con la pesca y eso hace que todos los eurodiputados de un país de alguna manera pues tengan posiciones más parecidas, ¿no? Y haya menos esa crispación. Y al mismo tiempo, como decías, los grupos parlamentarios
parlamentarios aquí no son iguales que en el Congreso o que en las asambleas regionales, sino que hay muchísima más diversidad dentro de los grupos y se vota diferente, porque también dentro hay distintos países, diferentes intereses ¿no? en los que trabajar, diferentes visiones y eso es muy bonito, la verdad, porque yo creo que lo que sí permite es mucho más diálogo, mucho más una actitud activa de entender, de escuchar, de dialogar y de llegar a acuerdos, ¿no? que en otro momento muchas veces es no, pues mi posición es así o así o así y ya está, ¿no? Europa creo que no, que favorece mucho más ese diálogo, ese entendimiento y grandes acuerdos, sí. Y ahora mismo, de tu experiencia, bueno, no sé si querrás volver a repetir que eres diputada o si sucederá, pero tu experiencia hasta ahora, desde 2019 hasta esta misma charla, ¿cómo está siendo? De 0 a 10, ¿cómo valorarías tu experiencia como diputada? 20. No, yo creo que la verdad que es una oportunidad muy bonita, ¿no? Yo concibo personalmente la política como algo temporal, ¿no? Yo personalmente creo que la política no debería ser una carrera profesional en sí misma, sino que al final la política es algo que nos pasa a todos y a todas todos los días. Por lo tanto, cualquier persona que trabaje en diferentes cosas va a poder aplicarlo eso dentro de la política, ¿no? Porque al final tú trabajas temas sanitarios, trabajas medioambientales, trabajas industriales, trabajas de un montón de temáticas diferentes que todas las experiencias vitales aplican, ¿no? Y al mismo tiempo tú vas a necesitar especialistas y equipos técnicos que sepan de las cosas, ¿no? Para poder hacer un buen trabajo. En ese sentido, yo creo que es bueno, de alguna manera, pasar un tiempo por la política viéndolo como ese tiempo. Y así, en ese sentido, para mí, estar en el Parlamento Europeo, desde luego, bueno, pues creo que es una oportunidad para poder desarrollar, en la medida de lo posible, un proyecto que tú crees de vida, de Europa y de mundo, que sería bueno, ¿no? Y al mismo tiempo es una oportunidad maravillosa también para seguir aprendiendo y creciendo, ¿no? Sí, sin duda. Muy interesante, la verdad. Eso te lo pregunto porque yo creo que ayuda a que más gente tenga una opinión seguramente diferente a la de la gran mayoría. Yo creo que en España, no sé si más concretamente porque hay mucha crispación y recuerdo datos de que España era uno de los países más polarizados del mundo, pero sí que es verdad que el concepto de, o la etiqueta de ser político ya marca mucho. Es como, este viene a robar, este viene a lo de siempre, que luego cada uno es un mundo, pero bueno, es verdad que ese estereotipo ya está puesto. Y con la etiqueta de eurodiputado tampoco os escapáis mucho, o sea, al final es lo mismo, ¿no? Pues se van a Europa además como concepto abstracto que está por ahí flotando para Dios sabe qué van a hacer ahí o qué dinero tendrán, el tema de los salarios, que si lobbies, que si demás. ¿Tú crees que, bueno, cuando tú, antes de empezar como eurodiputada, ¿tú tenías algo en la cabeza de esa etiqueta y luego la has roto, has reforzado cosas o como qué mitos has reforzado y cuáles se han roto por completo como eurodiputada? Bueno, yo creo que al final esto lo encontré un poco en la vida, ¿no? No tenía claro yo voy a querer ni meterme en política ni ser eurodiputada, ¿no? Yo soy ingeniera informática, he estado trabajando más de 12 años en multinacionales tecnológicas llevando proyectos internacionales de tecnologías, pues bueno, de proyectos desde energéticas que quieren poner un nuevo parque de molinos, cómo gestionar todo eso, cómo optimizarlo, y yo vengo de ahí, de ese mundo, ¿no? Y sin embargo di el paso a meterme en política porque creo que hay un momento en el que bueno, se está desvalijando mucho el estado de bienestar. Yo tengo la oportunidad de estudiar en un colegio público, en un instituto público, en una universidad pública con beca fuera de mi comunidad autónoma que es Navarra, ¿no? Y estudié en el País Vasco y acceder a un determinado bueno, pues trabajo, ¿no? Empresarial independientemente de dónde vengo, ¿no? Y yo es algo que lo llevo muy intrínseco, ¿no? Yo cuando hice mi promesa de senadora autonómica de mi tierra dije, no, pues porque nunca más, si recuerdo bien la promesa era, ¿no? Nunca más que tu futuro venga determinado por el lugar en el que naces, ¿no? Es decir, que todo el mundo tenga capacidad para desarrollar sus distintas capacidades, nunca mejor dicho, pues que el Estado tenga de alguna manera esa capacidad de dar becas, de tener estudios para que todo el mundo pueda acceder independientemente de dónde viene a distintos lugares, ¿no? Por tanto, hay un momento en que eso se empieza a desvalijar y yo digo, bueno, creo que me toca devolver la oportunidad de yo haber podido estudiar, haber podido trabajar, a luchar para que todo el mundo tenga esa oportunidad, ¿no? Y eso me ha ido llevando a, bueno, mi experiencia internacional a acabar como eurodiputada, ¿no? Entonces,
que se ha reforzado y que no, yo tenía bastante distancia antes a la vida propia política, ¿no? Pero es verdad que lo ves bueno, como un mundo muy alejado y que no te das cuenta de hasta qué punto impacta en tu día a día y en tu vida todas las decisiones que se toman aquí, ¿no? Y por tanto, bueno, yo creo que como en todos los lugares hay gente que hace del ejercicio de su función pues un muy buen trabajo, y hay gente de distintos grupos políticos, no tiene por qué ser de uno o de otro, que desarrollan una labor brutal y que aprovechan el tiempo y la oportunidad para hacer el mejor trabajo posible, y hay otra gente, como en todos los lugares en el mundo, que, bueno, pues que pasan por aquí y que ven mucho más de la farándula, ¿no? En el lugar y de la farándula, y eso también existe, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que prefiero quedarme con lo bueno, y es verdad que yo he conocido muchos compañeros y compañeras muy buenos y que están aquí trabajando de verdad pues eso, ¿no? Por mejorar la vida de la gente. Eso te quería preguntar ahora. ¿Tú crees que a nivel de nuevo, tu percepción, evidentemente, de media, no solo eurodiputados españoles, cuánto dirías que trabaja otra vez de 0 a 10? Esta pregunta de eso se le hizo a Adriana. De 0 a 10, ¿cuánto dirías de media que trabaja un eurodiputado? Bueno, es que es muy difícil igualarlos. O sea, somos más de 700 personas de países muy distintos. Y yo creo que hay perfiles muy diferentes. O sea, entonces, trabajo hay todo el que quieras y más. Vale. Entonces, yo creo que depende tanto de la voluntad. Si tú vienes directamente solo a votar o a cumplir con el mínimo de normas, pues puedes llevar una vida relativamente relajada. Si tú realmente tienes una implicación y tienes que dar cuentas de alguna manera a la formación política con la que vienes, al proyecto al que representas, hay trabajo infinito para hacer, ¿no? De dosieres o sea, de propia institución europea, pero no solo, ¿no? A mí me gusta mucho, el otro día hablábamos y se habla mucho de lo lejos que la gente siente la Unión Europea, ¿no? Y cómo los medios de comunicación o charlas incluso como estas pueden acercar, ¿no? Yo siempre digo, eso está muy bien, pero además también tenemos que hacer lo contrario. Es decir, hoy, por ejemplo, ¿no? Que contaba antes, pues que vienen colectivos de Canarias. ¿Cómo nosotros somos capaces de canalizar que sea la propia gente la que venga a las instituciones, entienda lo que es el Parlamento, puedan participar del proceso legislativo, puedan hablar con la Comisión Europea y de alguna manera haya esa, ¿no? esa relación bilateral? Por tanto, ¿cuánto se puede trabajar en A10? Pues si hablas con mi equipo irá también 15 o 20, que Ido ya no para un poco, no para, pero yo creo que eso depende un poco de cada persona, eso es verdad. Hay un tema que quería preguntarte en concreto sobre, a ver, también pesa mucho sobre el tema de eurodiputado, ¿no? Los salarios, cuánto cobran, vidas de lujos. Yo recuerdo en su momento, yo hago directos también en Twitch, y ahí solemos comentar las noticias o más graciosas o más curiosas o relevantes directamente de la Unión Europea o de Europa en general. Y ahí me acuerdo que un día reaccionamos a un vídeo de, yo qué sé, creo que era 2009 o algo así, o sea, eran elecciones europeas y había un eurodiputado, yo creo que era de un partido holandés, pero no me acuerdo cuál era, pero era de, vamos, derecha radical o extrema derecha, estaría rozando esa zona del espectro ideológico. Y me acuerdo que comentaba ciertas cosas como los eurodiputados trabajan solo 4 días a la semana como mucho, hay 2 semanas que no trabajan para nada, bueno, una serie de cosas que objetivamente eran mentira. Y es verdad que también hablaba de los salarios, y esa parte sí que había algo de verdad porque al final son números públicos, que mucha gente piensa que no. Entonces quería preguntarte por ese motivo, para que la gente lo tenga claro, se intente tirar más aún la barrera, ¿no? Hemos hablado del trabajo, hemos hablado de la condición de vida de un eurodiputado. Bueno, pues en el tema del salario, ¿cuánto cobra un eurodiputado y cómo son las partidas presupuestarias que recibís? Bueno, a ver, el salario de un eurodiputado es muy elevado, ¿no? Un salario de un eurodiputado anda más de 100.000 euros brutos. Eso luego, evidentemente, hay que quitarle pues, bueno, todos los impuestos que se dan a cada uno de los países, las condiciones de cada uno de ellos, termina habiendo un salario diferente, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido una posición, no solo en el Parlamento Europeo, sino en otros lugares, de la importancia de que tener un salario que sea de medio cercano a la gente a la que representas. Es decir, si estás haciendo política para una determinada persona y estás tan alejado, pues no parece una buena condición, ¿no? También esto va ligado, como decía antes, a la forma que cada uno ve la política, ¿no? Yo creo que la política tiene que ser un momento temporal de tu vida y que precisamente por eso yo creo que los salarios tienen que estar adecuados a la gente a la que
política que tú desarrollas, ¿no? En ese sentido nosotros siempre hemos tenido, hace poco, creo en el último pleno otra vez es como reiterativo, la parte de tener unos salarios mucho más adecuados, por así decirlo, ¿no? Luego ya, bueno, pues cada uno dentro de sus formaciones políticas o no, pues dona o no dona salarios a otros proyectos sociales, etcétera, ¿no? Pero es verdad que son unos salarios elevados. En cualquier caso, a mí una de las cosas que también más me preocupó cuando entré de eurodiputada es que, como decías, no son solo los salarios que perciben los eurodiputados, sino hay distintas partidas que tienes a disposición, ¿no? Para hacer iniciativas, pues como te contaba antes, ¿no? Pues si tú estás trabajando en el dossier de pesca con Senegal, que puedas hacer un viaje a Senegal, que puedas ir con el equipo, que te puedas ejercer toda esa logística, etcétera, pues son partidas por las que tú puedes hacer misiones y trabajar, etcétera. A mí una de las cosas que más me sorprendió cuando entré es que lo que intentan de alguna manera, y yo eso creo que sí va muy intrínseco al diseño de la institución, es que todas esas partidas dependan del eurodiputado, no de la formación política con la que vienes o del proyecto político con el que vienes. Tiene cierto sentido en la manera en la que lo justifican por tener las manos libres para que no te puedan cooptar o que no puedas utilizar de alguna manera esos fondos, pero por otro lado a mí me parece bastante obvio que tú llegas a las instituciones representando un proyecto político el que sea, ¿no? Y es a ese al que te debes, no a ti mismo, ¿no? Es un poco ridículo bajo mi punto de vista que un eurodiputado cuente con tantos recursos que los dedique al final a su persona. Es decir, yo puedo hacerme 1000 fotos marcalibros para repartir por la gente, pero no puedo hacer charlas con mi formación política en el territorio porque es respecto a eso y no llegar a los ciudadanos, ¿no? A mí eso me parece que tiene que ver un poco con este diseño de somos más de 700 personas, entras en una institución en la que hay muchísimo trabajo y es muy burocrático y estás trabajando todo el día, pero es más difícil el decir, no, yo formo parte de este proyecto junto con todos estos compañeros y todos los recursos lo utilizamos orientados ahí, ¿no? Yo creo que ahí hay una parte de diseño también para perder posición de fuerza en el colectivo, ¿no? Más allá de eso, es algo creo que se señala mucho y que es muy llamativo y que se dice, joder, esto es como están o no. Yo creo que es mucho más sangrante otro tipo de cosas de las que se hablan menos. Es decir, otra de las cosas que sorprende muchísimo es lo de las 2 sedes del Parlamento Europeo, ¿no? Es como, tenemos una sede en Bruselas, pero como tú bien has dicho antes, una semana al mes nos vamos a Estrasburgo, que tenemos otra sede, otro edificio gigante que hay que mantener. Claro, y que dices, bueno, es que somos 700, pero más 3 personas por equipo que vayan, más gente de la comisión y demás, estamos miles de personas viajando, llevando todo el material a otro lugar, con lo que supone también de estancia nueva, de gastos enormes una semana al mes, solo porque hay acuerdos entre países y haya, ¿no?, mantenimiento de 2 sedes, etcétera. Creo que es algo que es insostenible. O sea, estamos hablando de que hay que actuar contra el cambio climático y que hay que hacer las cosas más en cercanía y demás. Y estamos nosotros trasladándonos pues más de 3.000 moviendo personas. Papeles de uno para otro. Claro, con todos los viajes que suponen, los vuelos, el traslado, los gastos, es una cosa que es absolutamente insostenible, ¿no? Y al mismo tiempo, también uno de nuestros grandes focos que siempre ha sido es como la Unión Europea sigue teniendo unos paraísos fiscales brutales que se mantienen y que se permiten. Cuando estamos hablando de un proyecto común, deberíamos de tener unas reglas fiscales comunes en las cuales no tengamos agujeros por los que se van más de 500.000 millones de euros en paraísos fiscales, ¿no? Lo digo porque muchas veces nos quedamos como con el puntito que es importante, pero donde está el gran agujero se habla menos, ¿no? Yo creo que es esencial, bueno, pues como decía, que si se ha llegado al acuerdo de que los eurodiputados tengan el mismo salario, pues independientemente del país donde vengan, las condiciones son distintas, la importancia que sea que haya políticas que el salario mínimo también sea igual en el resto de Europa, ¿no? Y que de alguna manera haya ese compromiso desde la política europea para subir los salarios que ahora mismo son tan precarios en nuestro país, mucho más respecto a otros países, ¿no? Y que haya ese compromiso por un pilar social dentro de Europa que se comprometa en subir los salarios precisamente de toda la gente trabajadora de Europa, ¿no? No solo de su representación política. Estoy muy, pero muy de acuerdo con uno de los puntos que has dicho, que es que al final, si la gente habla mucho de, a lo mejor, de los... Bueno, habla mucho, que cuando se habla de los diputados, uno de los puntos es lo que cobran, madre mía, y a lo mejor hay puntos mucho más interesantes y que son
objetivamente más, o sea, menos discutibles, porque es como, a ver, tienes dos sedes, moverlo una tan solo, pero claro, ya entramos con que están los tratados, que Francia no va a querer cambiarlo y que las veces históricamente que se ha votado, los franceses han dicho, no, no, amigo, yo mi sede no la muevo y la dejo aquí porque nos interesa. Pero es verdad que yo creo que una de las peores cosas que tiene, digamos, la Unión Europea como proyecto, que al fin y al cabo también somos la ciudadanía, la propia Unión Europea, es que no nos centramos en los temas que a lo mejor deberíamos cambiar primero para luego discutir otros, aunque sean menos morbosos, aunque sean más literalmente institucionales, porque hablamos de quitar una institución o de reducir el trabajo a lo mejor burocrático, y es verdad que no nos centramos muchas veces en lo prioritario. Yo creo que eso nos va restando fuerza, sinceramente. Sí, sin ningún tipo de duda, y además creo que añade elementos para que la gente tenga cada vez más desafección, ¿no? Por esa política o lo vea más alejado. Y yo creo que esto es una estrategia en sí misma también. Y a mí me preocupa muchísimo, porque como te decía antes que llevo responsabilidades internacionales, lo estamos viendo a nivel internacional, que muchos jóvenes cada vez valoran menos la democracia, porque al final tenemos nuevas generaciones que no ven cumplidas sus expectativas de vida, que tienen mucha dificultad de acceder a vivienda. En nuestro país mismo, 1 de cada 3 jóvenes, creo que es que menos de 30 años, está en pobreza. Ahora mismo se considera en pobreza, ¿no? Solo el 18% menor de 26 años tiene capacidad de emanciparse a una nueva vivienda. Los trabajos son súper precarios, temporales, ¿no? Con mucha dificultad de tener ese proyecto de vida. Por lo tanto, hay una gran parte de decir, joder, yo mis expectativas no las veo cumplidas, yo he nacido en democracia, entonces a mí la democracia ni vale más ni vale, no le encuentras ese valor, ¿no? Y a mí eso me preocupa muchísimo, porque como te decía, yo creo que todo el mundo de alguna manera tiene que preocuparse un poco de la política, en el sentido de que están decidiendo sobre qué opciones va a tener en su vida. Y lo que ocurre cuando da todo igual y todo el mundo es igual y la política está tan alejada, es que empiezan a surgir pues estas figuras de como rompo con todo, ¿no? Y que al final nos llevan a unos autoritarismos antidemocráticos que son súper peligrosos, ¿no? Y que en los que Europa tiene una gran historia negra. Por eso a mí me parece súper importante y súper bueno iniciativas como esta también, y de charlas, pero de acercar, ¿no? Precisamente qué tipo de cosas se hacen y de ser conscientes todos y todas nosotras que si tú no te implicas en política, alguien te las va a hacer por ti, así que es mucho mejor que te impliques tú. Sí, 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 y al final este tipo de espacios o mi canal de YouTube y proyecto de divulgación en general nace también por eso, porque realmente hay una brecha gorda también a nivel digital para que la gente pueda acceder a conocimientos, información, actualidad de la Unión Europea sin que sea tan técnica o tan burocrática, porque luego hay diferentes escalas. O sea, tú no trabajas al mismo nivel que yo, por ejemplo. Yo sí que puedo utilizar una jerga o unas expresiones, a lo mejor para hacer un tipo de vídeos que la gente de hecho va a agradecer. Pero si tú hicieras el mismo contenido que yo, la gente diría, pero ¿cómo que esta eurodiputada está haciendo esto? O sea, que al final hay como diferentes brechas y yo creo que hay una que es como la más cotidiana, digamos, la más básica, que no está cubierta todavía, que es intentar acercar las instituciones, intentar acercar los temas de la UE, como, ya digo, para que generen menos miedo, que la gente no tenga problema de hablar de, pues mira, es verdad que hay 2 sedes del Parlamento Europeo y es por una movida de los tratados, no me sé el artículo ni demás, pero bueno, creo que necesitamos a todos los países para cambiarlo. Si eso se va consiguiendo, yo creo que hacemos muchísimo y además eso ayudaría a acabar un poquito con el otro tema que estabas hablando, que es un poco el euroescepticismo, que al final hay como diferentes grados. Y de hecho eso me apetece hablarlo contigo porque es una etiqueta que, en mi experiencia, haciendo vídeos, directos, genera cierto resquemor. Lo entiendo, el motivo, pero no sé si está justificado del todo. Al final cada uno tenemos una etiqueta en la cabeza y puede significar una cosa muy diferente. O sea, para una persona el logo de la Unión Europea puede ser un símbolo de esperanza, prosperidad, y otra gente puede ver muros, fronteras y demás, ¿no? Al final, un mismo símbolo, según tu experiencias, tu ideología, tu forma de ver la vida al final, bueno, pues te marca unas cosas más o menos. El tema del euroescepticismo sí que me apetece hablarlo contigo porque al final tú estás en el grupo de... Bueno, ya no se llama GUE, ¿no? Ahora se llama la izquierda. The Left, sí, vale, de la izquierda se llama. Que habéis hecho el rebranding. Sí. Pero al final sois el grupo que en el espectro del Parlamento Europeo está más a la izquierda del todo. Y ese grupo se suele asociar a, no que todos son partidos euroescépticos, pero sí que es el partido más euroescéptico de la izquierda, digamos. En ese sentido,
cuando tú llegas aquí, o sea, ¿tú te ves reflejado un poco en ese euroescepticismo? ¿En qué grado? Sí, no, ¿te gusta la etiqueta? Sé que es muy abierto, el melón. No, pero me parece muy interesante el tema. A mí me parece el melón. O sea, me encanta además ¿no? que lo pongas encima de la mesa. Porque yo creo que es complicado, o sea, que estamos en un momento en el que están cambiando muchas cosas a nivel internacional, ¿no? O sea, que antes, después de la Guerra Fría, Estados Unidos tenía como mucha capacidad, esa hegemonía y un gran poder, que de alguna manera hay otras potencias que están creciendo, ¿no? Que está China, que están los poderes regionales, o como Brasil, que van teniendo cada vez más capacidad también económica, y que esa relación de fuerzas va cambiando, ¿no? Y en medio está Europa, ¿no? Europa, que es como un proyecto que nació, como tú decías, con mucha esperanza, ¿no? y que reflejaba esa parte de, bueno, pues de un espacio en paz, de valores fundamentales, de la defensa de derechos humanos básica, de la defensa de las minorías, etcétera, pero que ha ido creciendo súper deprisa y ha ido creciendo de alguna manera en base a necesidades económicas y del mercado común europeo, y no tanto en base a los valores o qué mínimo de proyecto común nos queremos dar, ¿no? Pongo ejemplos, es decir, o sea, hoy tenemos dentro de la Unión Europea países que dicen que nuestro país tiene que estar libre de personas LGTBI, ¿no? Como Polonia, que hace leyes de decir, no, está prohibido, ¿no? Aquí que haya personas LGTBI, que barbaridad más loca dentro de un proyecto europeo como nació Europa, ¿no? Y eso se ha dado pues porque en los últimos años, bajo mi punto de vista, se ha crecido en base a unas reglas económicas y no tanto a un proyecto puro de valores. Lo vemos también, por ejemplo, como cuando en Grecia pues Syriza llegó al poder y quería aplicar otro tipo de políticas sociales, se le puso muchos problemas para que las ejerciese desde Europa, ¿no? Pero hoy tenemos en Italia fuerzas de ultraderecha, posfascistas, por así decirlo, contra derechos fundamentales, y, bueno, y se les abraza un poquito más pues porque están de acuerdo con algunas medidas económicas. Yo creo que hay que hacer una reflexión de profundidad, y es: estamos en un mundo global en el que nos necesitamos todos y todas, y que necesitamos un proyecto común, de alguna manera, para enfrentar muchos retos globales. Hablábamos, el cambio climático es uno clarísimo, pero también para tener capacidad, ¿no? De desarrollo dentro de ese mundo, pero al mismo tiempo lo que está encima de la mesa de la discusión es qué proyecto nos queremos dar entre todos y todas. Y yo creo que ahí está el melón de la discusión. Es decir, en España, por ejemplo, se sigue teniendo, ¿no? Yo creo que es un país muy europeísta y que es un reflejo de que, bueno, de alguna manera nos ha permitido desarrollar muchas más capacidades como país, modernizarnos en muchos sentidos, ¿no? Y eso es verdad, pero yo creo que ahora estamos en una fase que no es tan fácil de etiquetar euroescepticismo o no euroescepticismo, no de decir, bueno, bajo mi punto de vista necesitamos un proyecto europeo, sí. Ahora, ¿qué rumbo va a tomar ese proyecto europeo y qué valores fundamentales nos damos entre todos y todas? Es esencial. ¿Va a ser Europa de verdad un proyecto político en sí mismo, con su autonomía de decisión, o va a hacer seguidismo de otras potencias que le digan, oye, no, que ahora tienes que enfadarte con China, oye, no, que ahora tienes que desarrollar acuerdos comerciales con estos o con los otros? O como europeos y europeas vamos a decir, oye, nosotros tenemos esta visión del mundo, creemos que es básico que todos los europeos y europeas tengan derecho a salud, que tengan derecho a una educación, que tengan derecho a unas pensiones dignas, y a partir de aquí cómo nos relacionamos con el resto del mundo, ¿no? De manera justa, los fondos de desarrollo vamos a dar para que los países puedan desarrollarse de una manera justa y no tengan que salir huyendo, o cómo nos vamos a comportar, ¿no? Como potencia. Por tanto, bajo mi punto de vista, yo creo que hace falta un proyecto europeo, sí, pero está muy en discusión en hacia dónde queremos llevar ese proyecto europeo, y por eso mismo yo creo que es tan importante que todos y todas nos involucremos, ¿no? En esa política, elijamos bien en nuestro país quién nos representa, cuál es su visión de Europa precisamente, pues para poder, ¿no?, construir ese proyecto conjunto. ¿Y tú has tenido en España, por amistades, por gente incluso del partido, o no sé, gente como muy afín a vuestra ideología, has tenido gente que a lo mejor, porque esto pasa también en el otro lado del espectro ideológico, gente que dice,
Oye, pero si nos quejamos de las instituciones o no nos convence en algún momento algo del proyecto, ¿por qué te sumas, no? ¿Por qué quieres ser eurodiputado? O sea, ¿has tenido que seguir explicando a gente cercana no, hay que venir aquí para cambiar las cosas y entonces tú puedes tomar un papel más activo? ¿Eso te sigue pasando o no? O sea, porque mi Sí, sensación es que hay gente que todavía no entiende muy bien que critiques algo y que te quieras sumar a sí, ese sí. proyecto para cambiarlo precisamente desde dentro. Sí, hay visiones muy diferentes, ¿no? Y yo creo que es una de nuestras tareas fundamentales, es decir, no hay una única visión de Europa, como no hay una única visión de casi ninguna de las cosas, ¿no? Nosotros, como te decía, pensamos que hace falta colaborar conjuntamente en un proyecto, pero nosotros pensamos que hace falta una mayor autonomía de Europa. Es decir, ahora con la guerra, por ejemplo, para poner ejemplos muy concretos, hemos visto cómo dependíamos del gas de Rusia, ¿no? Que Rusia exportaba mucho gas a Europa y de eso dependemos mucho, y hemos pasado a depender, para no depender de Rusia, del gas de Estados Unidos, que además se extrae con una tecnología que se llama fracking, que es contraria a los principios contra el cambio climático que nos hemos dado en la Unión Europea, y sin embargo nosotros decimos, oye, igual lo que tocaría ahora precisamente es invertir mucho más en tener autonomía en energía, es decir, que podamos hacer esa transición energética con energías renovables, poniéndonos de acuerdo con los territorios, que no vuelvan a ser un proyecto de macro explotación de los territorios que se quedan en manos de unos pocos, sino que vayamos trabajando de una manera estratégica y con visión, con comunidades energéticas pegadas a los territorios, etcétera, ¿no? Entonces, son visiones diferentes dentro de una parte de Europa, es decir, ¿queremos seguir dependiendo de unos y de otros o queremos de alguna manera tener mayor autonomía para poder tomar mejores decisiones dentro de los intereses europeos y cómo vemos el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, claro que hay siempre gente que te dice, bueno, pues no estás de acuerdo con vete, ¿no? Y es como, no, tengo el mismo derecho que todos y que todas a estar aquí, creo en un proyecto concreto y, bueno, voy a hacer mi trabajo pues por llevarlo a cabo, ¿no? No, es que ese tema es, sobre todo me viene a la cabeza por el tema del Brexit, que en su momento a Nigel Farage, bueno, le cayó la de Dios porque era la cara al fin y al cabo del movimiento y era como, para ver, señor, si usted está tan en contra, además eso sí era un escéptico duro como tal, ahí la etiqueta yo creo que está bastante bien reflejada, porque hablaban literalmente de salir de la Unión Europea, o sea, yo creo que eso puede ser la definición como más pura, ¿no?, de acabar con la Unión Europea, ya sea desde dentro o saliéndote y debilitándolo, decir, oye, yo ya no quiero saber nada de este proyecto. Pero claro, a él le cayó mucho, incluso hate, diría, sobre todo por redes sociales, por ese motivo de, oye, mientras te quejas, ¿no?, del Parlamento o de las instituciones y demás, ven que estás ahí cobrando, es como, bueno, o sea, por mucho que te caiga bien o mal Nigel Farage, obviamente, ¿cómo lo va a cambiar si no? O sea, si quiere tomar un papel activo, pues tendrá que estar dentro. O sea, no sé qué quieras, ir con una antorcha y quemar el Parlamento y mucha suerte con ello, no te queda otra, la verdad. Bueno, yo ahí creo que... O sea, que Europa tanto se da mecanismos para entrar, se tiene que dar mecanismos para salir y que los países tienen que tener la autonomía para que sus ciudadanos decidan cuál es el mejor rumbo para tomar en cualquier caso, ¿no? Y defender que todo el mundo tenga la opción, ¿no?, de decidir cuál es el mejor rumbo. Ahora bien, has puesto un ejemplo clarísimo que es el Brexit, que es un ejemplo precisamente de cómo las fake news, las mentiras que hubo, cómo fue una campaña. Nosotros estuvimos en su día haciendo una campaña por el no al Brexit. Es decir, yo voy a defender que tú puedas decidir si quieres quedarte o no, pero mi posición es no te vayas, quédate para cambiarlo, ¿no? Quédate para tener otra Europa diferente. Pero se hizo una campaña horrorosa, llena de mentiras, diciendo que nosotros ahora vamos a controlar ¿no?, pues las fronteras, vamos a tener mayor autonomía y tal, y ha tenido unas implicaciones durísimas el Brexit en Reino Unido. Seguimos esperando a esos sueños del Brexit, claro, que a lo mejor se cumplen 5 años, pero habrán tardado 10 más de lo esperado. Sí, y ya veremos si se cumplen. O sea, creo que es el gran ejemplo de las promesas anticumplidas, ¿no? Y que mucha gente posteriormente se ha dado cuenta que igual no era la mejor idea en ese momento salir, ¿no?, de la Unión Europea. Por eso yo creo que hay muchas visiones diferentes, que compartimos bueno, muchas formas de estar en el mundo y muchas cosas comunes, pero desde luego hay posiciones muy diferentes en cómo queremos construir ese proyecto y para eso lo que es necesario es involucrarse y estar en las instituciones también, claro. Yo hace poco en YouTube subí un vídeo con una pregunta, creo que es muy jugosa, pero que realmente si quieres responderla te obliga a conocer más o menos bien la Unión Europea, y era si la Unión Europea nos roba soberanía. Ahora que estamos hablando de que la Unión Europea tenga más autonomía, de que la ciudadanía pueda también decidir un poco el rumbo de la Unión Europea,
En ese sentido, al final, bueno, se desmonta muy rápidamente, pues alguien tiene la curiosidad de realmente no nos roba, sino que cedemos la soberanía porque hay un contrato. O sea, es como si te vas a vivir a un sitio con un alquiler, tiene un contrato, bueno, si se rompe, entonces a lo mejor sí que te están robando, pero si está firmando el alquiler y en el contrato, estás cediendo algo, estás asumiendo un papel y unas consecuencias. En ese sentido, por ejemplo, ¿tú estarías más a favor de que las instituciones tuvieran más poder aún, o de que los países tuvieran más peso sobre las instituciones en comparación con la situación actual, me refiero? ¿O cómo que verías, ¿no?, la utópica Unión Europea para ti? Bueno, yo creo que aquí siempre está... Este es un gran eje de discusión, ¿no? ¿Cuánta soberanía necesitamos ceder para tomar decisiones comunes y cuánta necesitamos ejercerla por nosotros mismos? Yo creo que aquí, bajo como nosotros vemos el proyecto europeo, es decir, nosotros pensamos que el proyecto europeo tiene ahora mucho, está basado en muchas reglas comunes, pero fundamentalmente económicas, y no tanto, por ejemplo, en pilar social. Es decir, a mí me gustaría ceder de alguna manera soberanía, por así decirlo, en el sentido de vamos a repartir de alguna forma que todos estemos de acuerdo, que haya un mínimo de inversión en sanidad, que haya un mínimo de inversión en educación, que haya un mínimo de pensiones dignas, ¿no? Que ser europeo y europea sea una definición de compartimos este mismo conjunto de derechos, ¿no? Al mismo tiempo, tenemos clarísimo que siempre es mejor gestionar lo más pegado al territorio. Yeah. Por tanto, ahora, por ejemplo, con otro ejemplo muy concreto, ¿no? Impuestos a las grandes eléctricas o de contaminación. Pues quizás esas multinacionales que actúan en distintos territorios, la Unión Europea puede recoger ese impuesto, pero luego tiene que ser repartido según criterios comunes a los territorios y que muy cercano al territorio se puedan tomar las mejores decisiones. Porque cuando las decisiones las tomas alejado del territorio siempre dan muchísimos problemas. Por tanto, siempre hay que tener ese conjunto de decir, bueno, tenemos un proyecto conjunto que base de derechos, bajo mi punto de vista, vamos a compartir y para eso vamos a garantizar que haya los recursos necesarios y al mismo tiempo qué necesidad tenemos de gestionar esos mismos muy pegaditos al territorio para hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y de ahí que la Semana Verde, que comentábamos al principio, sea tan importante, que podáis ir al terreno y que ahí podáis un poco vivir, ¿no?, el pulso y sentirlo de qué se necesita hacer y qué hay que cambiar. Que ahí ya, bueno, entiendo que han hecho la señal, ¿no? 10 minutos creo que nos dicen, sí. Vale, pues el último tema que quería abrir a raíz de esto es, en su momento, bueno, creo que lo hablé con Jaume Duch, lo hablé con Irache también, y es el tema de los lobbies, o también otra etiqueta, ¿no?, que está... Pesan muchos estereotipos, a veces son ciertos de nuevo, pero creo que otras veces no son ciertos. Y al final, creo que con el tema del Qatargate, que yo pensaba también, sinceramente, que iba a tener más impacto. O sea, yo pensaba que la gente iba a hablar más de ese tema. Y mi experiencia subiendo vídeos sobre el Qatargate, explicando las novedades, son menos vistos que otros de, no sé, el Brexit, por ejemplo, que dices tú. Pero si ya... Es terrible que nos acostumbremos tanto a la corrupción, ¿eh? Ya. Y sobre todo porque, o sea, una vez que ya ha pasado y es terrible, y bueno, habrá que ver la sentencia, ¿no? Y que se le dé ahí y que más nombres salen y que tiren de la manta, pero realmente lo interesante está en ver cómo el Parlamento Europeo y la Unión Europea en general sigue trabajando para que haya más transparencia, para que se eviten estos casos. Pero el tema de los lobbies, por ejemplo, cuando... O sea, al final un lobby es que puede ser desde una ONG, desde Greenpeace o UNICEF, que te viene a hacer lobby, porque es decir, mira, hemos hecho estos estudios, sí, creemos que estas políticas son las mejores para los derechos de la infancia, para el tema del cambio climático, hasta que te venga algo de armamento y te diga, no, mira, creemos que Europa lo que tiene que hacer es esta fábrica aquí y aquí, producir nuestra propia munición y demás. Al fin y al cabo eso es lobby. Realmente que un sector te esté diciendo, bueno, creo que representamos a la gente de este ámbito, esto es lo que proponemos. En ese sentido, ¿tú crees que la gente va a poder entender un poquito mejor tras el Qatargate, tras el papel que hacéis aquí, el tema de los lobbies? ¿O crees que no? ¿Crees que la etiqueta va a seguir pesando y que es muy difícil cambiar ese estereotipo? Bueno, digo estereotipo porque también quiero saber tu experiencia. Sí. Si crees que es cierta o no en alguna medida. Hombre, yo creo que lo has definido muy bien, ¿no? O sea, que al final los lobbies son grupos de presión para defender unos intereses muy determinados, ¿no? ¿Qué pasa? Que normalmente los lobbies que más aparecen en la foto son los que más capacidad de presión tienen. Por lo tanto, son países concretos, multinacionales muy gordas, que tienen la capacidad de tener a gente dedicada dentro de las propias oficinas del Parlamento para hacer ese lobby o esa presión, ¿no? Que muchas veces es como, bueno, es su punto de vista o no, pero
precisamente cuando tú tienes tan descompensado la defensa de los derechos de las personas que trabajan en los hoteles, ¿no? Por así decirlo, y que no sean falsos autónomos, sino que sean trabajadores de los hoteles frente a las grandes telecomunicaciones o las grandes energéticas, eso está muy descompensado, obviamente. No pueden hacer la misma presión, ¿no? Ni ejercer la misma información. Por tanto, creo que las instituciones europeas tienen que velar porque esa transparencia se dé y, desde luego, dar ejemplo cuando salen cosas como el Qatargate, ¿no? Donde tenemos a países determinados que están corrompiendo las instituciones europeas de eurodiputados concretos para que ejerzan la defensa de unos intereses propios. Yo creo, y acabo en esto, pero que tenemos un ejemplo muy bonito. Nosotros, cuando llegamos aquí, una de las primeras cosas que empezamos a hacer fue traer a colectivos a los taxistas, a los riders, a colectivos que estaban viendo afectados porque multinacionales entraban en los países y los contrataban como falsos autónomos, ¿no? En este caso, los Ubers frente al taxi, o las grandes plataformas con los riders de repartidores, que los trataban no como empleados, no teniendo derecho ni a paro, ni en enfermedades, etcétera, sino como autónomos en los que en realidad no tengo ninguna necesidad legal de defender sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, fueron viniendo aquí diferentes colectivos cada vez más abierto a conductores, a aviadores, a personas, eso, como decía, las trabajadoras de los hoteles, etcétera. Y entonces convirtieron, no solo desde el país, sino con otros países, en una gran plataforma, ¿no? Contra, de alguna manera, el abuso de esas multinacionales, y se inscribieron como lobby dentro del Parlamento Europeo, ¿no? Y han podido conocerse con mucho esfuerzo, con muchos recursos propios, el lobby, para poder decir, oye, estas políticas están teniendo estas consecuencias en nuestro día a día, y por tanto es muy importante que lo tengáis en cuenta y que se pongan límites a estas multinacionales. Pero evidentemente la capacidad que tienen para influir no es la misma. Por tanto, es súper importante de alguna manera que se ponga freno a esos lobbies, a esa gran capital que tiene toda esa capacidad, y que haya mucha transparencia en ese trabajo que se hace con ellos, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque lo que decías tú, si son países los que están haciendo eso y no hay transparencia, ahí sí que nos están robando soberanía. Totalmente. Ahí literalmente está pasando algo que no debería. Totalmente. Pero bueno, como no sé cuánto tiempo queda, pero no han hecho la señal, vamos a ir acabando. Así que, bueno, si quieres, antes de cerrar de todo, algo que se te quede en el tintero, que quieras remarcar de todo lo que hemos hablado, que son muchos temas, adelante. No sé, bueno, yo creo que es un gusto. Nosotros en el Parlamento, yo creo que se conoce muy poco, ¿no? Nosotros, al ser tantas personas, tenemos solo un minuto para hablar cuando salimos al pleno, ¿no? Que es una cosa a la que te tienes que acostumbrar a decir, ¿cómo hago yo todo el mensaje que llevo aquí trabajando un mes y lo explico en un minuto, ¿no? Aprendes a sintetizar mucho de alguna manera, ¿no? Pero bueno, la verdad es que se agradecen este tipo de charlas, de tener más, ¿no? Conversaciones extendidas, y yo, desde luego, animar a todo el que nos está viendo a que se involucren en la política que les afecta en el día a día, desde sus pueblos a sus comunidades autónomas, en el país, porque al final son decisiones que nos van a afectar en nuestro día a día, y yo creo que es muy importante aprender sobre ello e implicarse, ¿no? Pues te agradezco mucho, de verdad, tanto las palabras para el proyecto como para que la gente se anime, que muchas veces pensamos que no es que o eres eurodiputado o no puedes hacer nada en política. No, hombre, hay puntos intermedios donde podemos influir. Pero, Idoia, muchas gracias de verdad por tu tiempo. Yo ojalá que esta charla, igual que las anteriores y las futuras, que espero que vengan, sigan ayudando a que la gente conozca un poquito mejor vuestra figura, lo que hacéis en el Parlamento, y ya, independientemente de que le guste más o menos, de que tenga una idea u otra, que realmente tengan más información sobre diferentes experiencias. Además, intento cubrir todo el espectro ideológico para que todo el mundo se sienta un poquito más o menos representado, y que ante las mismas preguntas también se ven diferentes respuestas, que creo que es lo bonito. Claro que sí. Así que muchas gracias, y ya despidiéndome de la gente que estáis viendo el programa de hoy, muchas gracias de verdad por acompañarme un día más en este A Solas Con. La idea, ya digo, es seguir manteniendo una al mes, así que la próxima tendrá lugar en el mes de junio, ya veréis a quién traigo. Y nada, que muchas gracias y que nos vemos la próxima.